Deja que estas 6 palabras ardan como brasas en tu memoria. No son conjuros místicos ni fórmulas de alquimia, pero tienen el poder de levantar a un ser humano desde el sótano de la derrota hasta el ático del triunfo. Recuerdo a un hombre, lo tenía frente a mí, con la mirada hundida y los bolsillos vacíos, que juraba haber sido aplastado por un complot universal. Gobierno, economía, destino, hasta el mal humor del clima, todos, según él, estaban en su contra. Era un Job moderno pero sin paciencia y con más facturas por pagar. Yo no le ofrecí dinero, ni contactos, ni siquiera un plan de negocios, solo 6 palabras. Se las entregué como se entrega un fósforo a alguien perdido en la oscuridad. Pasaron 6 meses y regresó, no con lágrimas, sino con una sonrisa tan amplia que casi le impedía hablar. Había recuperado lo perdido y multiplicado sus logros. ¿Milagro? No, simple física mental. Cambió sus pensamientos y el mundo obedeció como un perro bien entrenado. Porque aquí está la ironía que tanto cuesta aceptar. La mayoría de nosotros prefiere vivir convencido de ser una hoja al viento, un juguete de las circunstancias, antes que reconocer la incomodísima verdad de que el timón siempre estuvo en nuestras manos. Es más fácil acusar a los gobiernos que nunca nos conocen o a la suerte que jamás nos visita que admitir que somos los arquitectos de nuestra ruina o de nuestra gloria. William Ernest Henley lo gritó en versos que deberían estar grabados en mármol. «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». No era poesía ligera para tardes lluviosas, era una advertencia tan sólida como la ley de la gravedad. Los pensamientos son semillas que no preguntan si quieres cosecha, germinan igual. Y dependiendo de la siembra, recogerás espigas de abundancia o zarzas de miseria. La cuestión es, ¿qué estás plantando hoy en ese campo invisible que es tu mente? Porque lo que florezca mañana no tendrá excusas posibles. Esto no es el espejismo del optimismo barato que se vende en frases motivacionales de taza de café. No, es la puesta en marcha de una ley universal que opera con la exactitud de un péndulo, implacable, silenciosa y matemática. Ahí tienes a Charles M. Schwab, un joven que empezó en las acerías de Andrew Carnegie, cobrando lo que hoy equivaldría a las monedas que se le dan a un músico callejero, $1 al día. ¿Su secreto? Cada mañana se plantaba frente a un espejo humilde, ese testigo de madera barata y vidrio empañado, y dictaba una orden. Algún día dirigiría esas mismas fábricas. No era un deseo ni un rezo tímido al azar, era un decreto. Y como todo decreto, la mente lo tomó en serio, lo aceptó como realidad. Resultado, terminó al mando de la United States Steel Corporation, ganando más de $1 millón anuales en un tiempo en que semejante cifra parecía reservada para emperadores o cuentos de hadas. Henry Ford, por su parte, tuvo que soportar un coro de burlas y profecías de desastre cuando anunció que fabricaría un automóvil para las masas. Ingenieros expertos, con su habitual seguridad de oráculo equivocado, enumeraron razones físicas y financieras para demostrar su fracaso inevitable. Pero Ford poseía una carta que ellos ignoraban. Sabía que el destino no era un golpe de suerte ni una maldición heredada, sino un terreno que se ara con pensamientos y se siembra con decisiones. Cada mañana renovaba su proclama íntima, él gobernaba sus circunstancias. Y cuando los tropiezos llegaron, no en decenas sino en manadas, se repetía que el destino no era un suceso ajeno, sino una obra en construcción, ladrillo a ladrillo, idea a idea, volante a volante. El contraste es brutal. Unos vieron imposibles, otros vieron decretos cumplidos. La diferencia, como casi siempre, estaba en el espejo. La mente subconsciente es como un campo fértil. No distingue entre trigo y malas hierbas, simplemente hace crecer lo que se le entrega. Cuando pronuncias con convicción, «Yo soy el amo de mi destino», no estás recitando una frase bonita, estás enterrando semillas de poder, de autodeterminación y de un horizonte que, de pronto, deja de tener fronteras. Pero cuidado, no basta con repetirlo como loro cansado. La tierra no florece con semillas lanzadas al aire, sino con aquellas que se plantan con intención.
Frente al espejo, cada mañana, mírate a los ojos como si interrogaras a un extraño que lleva demasiado tiempo decidiendo tu vida por ti. Y dilo, no como un susurro tímido, sino como un mandato, porque en cierto modo, sí, tu vida depende de ello. Siente cómo se resquebrajan las cadenas invisibles del victimismo, esas que muchos acarician como si fueran joyas heredadas. Nota cómo el timón vuelve a tus manos, aunque el mar siga siendo tempestuoso. La llamada ley de atracción no es magia de feria, es simplemente el lenguaje que tu subconsciente obedece. Cuando de verdad crees que gobiernas tu destino, tu mente empieza a moverse como un imán, atrayendo personas, circunstancias y oportunidades que encajan con esa fe. La diferencia es nítida. Quien piensa en limitaciones vive como un anfitrión que cierra la puerta en la cara del éxito. Quien piensa en poder y posibilidad, en cambio, se convierte en anfitrión magnético, capaz de recibir visitas inesperadas en forma de oportunidades. Esto no es superstición ni espiritualismo nebuloso, es la aplicación práctica de una ley que no se estudia en laboratorios con microscopios, sino en el único laboratorio que importa, la vida misma. Y cada persona que ha logrado ascender desde la penumbra hasta la grandeza es, sin saberlo, una prueba viviente de esta alquimia mental. Estas 8 palabras son el punto de ignición de todo logro. Sin un propósito definido, la vida te convierte en un barco sin timón, condenado a obedecer la caprichosa coreografía de las corrientes. Con un propósito firme, en cambio, ya no eres un náufrago, eres un proyectil guiado, avanzando con la obstinación de un rayo que no pregunta por obstáculos. Yo mismo vagabundeé durante años entre la pobreza y la frustración, hasta que Andrew Carnegie me entregó su verdad más lapidaria. El fracaso de 98 de cada 100 personas no se debe a falta de talento, educación o suerte, sino a su incapacidad de decidir con claridad lo que quieren. Sueñan, esperan, desean, pero nunca eligen. Esparcen su energía como semillas lanzadas al viento y luego se sorprenden cuando la cosecha es nula. Edwin C. Barnes encarna la antítesis de esa dispersión. Venía de la nada más absoluta, sin dinero, sin conexiones, sin títulos, pero tenía algo más valioso que todos esos adornos sociales, una voluntad ardiente respaldada por un propósito claro como el filo de un cuchillo. Cada mañana, desde la penumbra de su cuarto miserable, Barnes no rezaba por una oportunidad, ni pedía permiso a la vida. Declaraba, con la convicción de un general que ordena una batalla, que sería socio de Thomas Edison. No empleado, no ayudante, socio. Y cuando al fin se presentó en la oficina del inventor, a ojos del mundo no era más que un hombre común. Pero Edison, lector consumado de la llama interior, supo que aquel desconocido ardía con un fuego que no podía apagarse. Años después, tras haber hecho fortuna junto a Edison con la máquina de dictar, el propio genio confesó: «Le di la oportunidad porque vi en sus ojos la decisión inquebrantable de quedarse hasta triunfar». He ahí la diferencia. Unos esperan que la vida les traga un timón, otros deciden desde el inicio hacia dónde navegar, aunque el mar aún no exista en el mapa. Tu propósito principal definido no es un deseo ni una esperanza, es un mandato para tu mente subconsciente. Cuando lo declaras cada mañana con absoluta convicción, activas fuerzas dentro de ti que comienzan inmediatamente a transformar ese propósito en realidad física. John D. Rockefeller sabía, a la edad de 23 años, que su propósito principal era convertirse en el mayor refinador de petróleo del mundo. Lo decía, lo respiraba, lo vivía. Cada decisión, cada acción estaba guiada por este propósito central. El resultado fue Standard Oil y una fortuna que asombró a la imaginación. El principio de concentración del esfuerzo exige que enfoques toda tu energía en tu propósito principal. El pensamiento disperso conduce a resultados dispersos, pero el pensamiento concentrado, guiado por un propósito claro, produce poder concentrado. Tu mente subconsciente trabaja las 24 horas del día para manifestar lo que tú has definido claramente y cargado emocionalmente. Nunca duerme, nunca descansa, nunca deja de trabajar a tu favor, pero solo si le das un objetivo claro.
Cada mañana, mientras pronuncias esta frase, imagina tu propósito principal ya cumplido. Siente la alegría del logro, experimenta la satisfacción del éxito. Tu mente subconsciente no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y la realidad. Cuando consistentemente visualizas tu meta como alcanzada mientras declaras tu propósito definido, creas un patrón mental que tu subconsciente debe seguir. Este es el secreto de todo gran logro, saber exactamente lo que quieres y mantener esa visión con fe inquebrantable hasta que se materialice en tu vida. Detente un instante, de verdad, detente, y considera la incomodidad de esta idea. Te han educado para creer en la escasez, para aceptar que necesitas títulos, padrinos o circunstancias perfectas antes de poder aspirar a algo grande. Y sin embargo, la evidencia más terca señala lo contrario. Todo el poder que requieres ya está en tu mente, aguardando como dinamita intacta a que alguien encienda la mecha. Mira a Thomas Edison, 3 meses de escuela. Con ese currículum, la lógica indicaba un destino de anonimato. Pero Edison entendió lo que sus críticos, cargados de diplomas y teorías, no pudieron digerir: que poseía una llave interior capaz de abrir cualquier puerta del conocimiento. Su método parecía casi ritual. Cuando enfrentaba un problema, se encerraba en un cuarto oscuro, se sumergía en silencio absoluto y afirmaba su conexión con la inteligencia infinita. Y de esa penumbra brotaban soluciones, descubrimientos y chispas de genialidad que terminaron encarnándose en más de 1000 patentes. Ahora bien, se dice que el hombre promedio usa apenas un 10% de su capacidad mental. Si eso es cierto, la paradoja es brutal. Vivimos como mendigos intelectuales mientras cargamos un tesoro oculto en el bolsillo. Funcionamos al mínimo y luego nos sorprendemos de que el éxito nos dé la espalda. Ese poder, sin embargo, no se evapora. Está ahí, expectante, como un ejército dormido esperando órdenes claras. George Washington Carver lo demostró de manera casi incómoda para los escépticos. Nació en la esclavitud, sin educación formal, con todo en contra, y aún así emergió como uno de los científicos más respetados de su tiempo. Cuando le preguntaron cómo había descubierto más de 300 usos para el maní, no citó laboratorios ni bibliografía. Respondió con desarmante sencillez: entré en mi laboratorio y dije: querido creador, por favor dime para qué sirve el maní. Entonces esperé la respuesta. He ahí la ironía. Mientras muchos buscan sabiduría en bibliotecas interminables, otros se atreven a mirar hacia adentro y encuentran allí el universo entero. Tu mente subconsciente es un cable directo a la inteligencia infinita, esa fuente inagotable que sostiene tanto a los átomos como a las galaxias. Pero hay un enemigo silencioso que corta la conexión: la duda. Basta una chispa de incertidumbre para que el flujo de sabiduría se interrumpa como un río represado. Por eso, cuando cada mañana declaras que dentro de ti existe ya todo el poder necesario, no estás practicando un ritual vacío, estás removiendo escombros mentales, despejando el canal por donde puede fluir una inteligencia sin límites. No se trata de una especulación romántica. Cada logro que ha marcado la historia, desde un descubrimiento científico hasta la creación de imperios, ha nacido de una mente que se atrevió a creer primero en su poder antes que en sus barreras. La autoduda, en cambio, es el gran anestesiante del potencial humano. Desde niños nos enseñaron a enumerar nuestras carencias antes que nuestras posibilidades. Hemos escuchado tantas veces lo que no podemos hacer que al final olvidamos explorar lo que sí podíamos. Andrew Carnegie lo resumió con una claridad incómoda: nadie está limitado salvo por sus propios pensamientos. Las murallas que sentimos alrededor no son de hierro ni de piedra, sino de pura sugestión, y basta con cambiar de creencias para ver cómo se desmoronan. Así que cada mañana, al repetir tu afirmación, no lo hagas como un trámite, hazlo como quien abre las compuertas de un río. Siente esa corriente de energía ilimitada atravesándote, porque no eres un extraño separado del universo, eres su expresión misma.
El mismo poder que hace girar a los planetas, que convierte una semilla frágil en un roble inmenso, que transforma la oruga en mariposa, es el que late en tu mente. Tu única tarea consiste en reconocerlo, aceptarlo y dirigirlo con precisión hacia tu propósito central. Cuando lo haces con fe obstinada, lo extraordinario deja de ser raro, los milagros se vuelven rutina, lo imposible se vuelve inevitable. Y descubres, con cierta ironía, que el poder para transformar tu vida siempre estuvo contigo, esperando a ser reclamado. Este principio ha producido más millonarios que la suerte, la herencia o la lotería combinadas. Es tan simple que parece una obviedad y por eso casi nadie lo practica, pero tan poderoso que quienes lo aplican se vuelven prácticamente incombustibles frente al fracaso. El resto, la mayoría, se limita a hacer lo justo, lo que figura en el contrato, lo estrictamente necesario, y luego se sorprenden, con gesto de víctima, cuando las oportunidades les pasan por delante como trenes que nunca paran en su estación. Miremos a Charles M. Schwab. Andrew Carnegie lo contrató para salvar una acería moribunda, un pozo de pérdidas que había resistido todos los intentos de gerentes anteriores. Schwab aceptó con una única condición: libertad para hacerlo a su manera. Y su manera consistía en aplicar la regla de oro que pocos aman porque exige más de lo cómodo: dar un paso más allá. No trabajó 8 horas, sino 12, no por horas extras ni por compasión hacia el acero, sino porque entendía que la grandeza se mide en excedentes, y exigió que cada hombre bajo su mando respirara la misma filosofía. El resultado fue tan contundente como una campana de hierro. En un año, aquella fábrica quebrada se transformó en la más rentable de todo el imperio de Carnegie. El premio de Schwab, un bono de $1 millón en una época en que con 1,000 se podía vivir como rey. La ironía es que este principio no es un secreto oculto en manuscritos arcanos, sino la mismísima ley de los rendimientos crecientes, grabada en la naturaleza y en la vida cotidiana. El agricultor que acaricia sus cultivos con atención extra cosecha más. El comerciante que ofrece un servicio inesperado obtiene clientes fieles como familia. El empleado que hace más de lo exigido asciende con la misma inevitabilidad con que el sol sube cada mañana. Dar más de lo esperado no es un acto de romanticismo ingenuo, es sencillamente la matemática de la abundancia. Este principio ha producido más millonarios que la suerte, la herencia o la lotería combinadas. Es tan simple que parece una obviedad y por eso casi nadie lo practica, pero tan poderoso que quienes lo aplican se vuelven prácticamente incombustibles frente al fracaso. El resto, la mayoría, se limita a hacer lo justo, lo que figura en el contrato, lo estrictamente necesario, y luego se sorprenden, con gesto de víctima, cuando las oportunidades les pasan por delante como trenes que nunca paran en su estación. Miremos a Charles M. Schwab. Andrew Carnegie lo contrató para salvar una acería moribunda, un pozo de pérdidas que había resistido todos los intentos de gerentes anteriores. Schwab aceptó con una única condición: libertad para hacerlo a su manera. Y su manera consistía en aplicar la regla de oro que pocos aman porque exige más de lo cómodo: dar un paso más allá. No trabajó 8 horas, sino 12. No por horas extras ni por compasión hacia el acero, sino porque entendía que la grandeza se mide en excedentes. Y exigió que cada hombre bajo su mando respirara la misma filosofía. El resultado fue tan contundente como una campana de hierro. En un año, aquella fábrica quebrada se transformó en la más rentable de todo el imperio de Carnegie. El premio de Schwab, un bono de $1 millón en una época en que con 1,000 se podía vivir como rey. La ironía es que este principio no es un secreto oculto en manuscritos arcanos, sino la mismísima ley de los rendimientos crecientes, grabada en la naturaleza y en la vida cotidiana. El agricultor que acaricia sus cultivos con atención extra cosecha más. El comerciante que ofrece un servicio inesperado obtiene clientes fieles como familia. El empleado que hace más de lo exigido asciende con la misma inevitabilidad con que el sol sube cada mañana. Dar más de lo esperado no es un acto de romanticismo ingenuo, es sencillamente la matemática de la abundancia. He aquí una verdad que pulveriza el viejo mito de que el éxito nace de exprimir a los demás. Toda gran fortuna, sin excepción, se ha erigido sobre los cimientos del servicio.
El tamaño de la recompensa en la vida siempre será proporcional, como un reflejo en el espejo, a la calidad y cantidad de valor que entregues a otros. Henry Ford lo entendió de forma casi obsesiva. Su meta no era acumular dólares en bóvedas, sino poner ruedas al alcance de la gente común. Mientras sus críticos lo acusaban de ambicioso, él estaba ocupado revolucionando los métodos de producción para reducir costos y permitir que millones compraran un automóvil propio. El dinero, esa sombra inseparable del servicio, llegó después como consecuencia natural. Ford lo resumía con una frase que sigue siendo un látigo para la mentalidad mediocre. Un negocio que solo hace dinero es un pobre negocio. Porque el dinero no es causa, es síntoma. Es el eco inevitable del valor entregado. Fluye hacia quienes sirven y se escapa de las manos de quienes solo buscan tomar. Esa es la ley de compensación, tan fiable como la gravedad, tan implacable como el paso del tiempo. Los que intentan burlar esta ley buscando riqueza sin servicio terminan con castillos de arena que se desmoronan al primer golpe de ola. En contraste, quienes convierten el servicio en su norte prosperan con una regularidad casi aburrida. Piénsalo en el caso de Frank W. Woolworth. Mientras los comerciantes de su tiempo despreciaban a quienes solo podían gastar unas cuantas monedas, él vio lo que otros no, una multitud hambrienta de dignidad. Creó las famosas tiendas de 5 y 10 centavos, donde incluso los bolsillos más humildes encontraban calidad y respeto. Sirvió a millones y en el proceso se convirtió en uno de los hombres más ricos de América. La ironía es deliciosa. Los grandes millonarios no se hicieron ricos pensando en dinero, sino en servicio. El dinero llegó, sí, pero como un invitado inevitable a la mesa bien servida. JP Morgan amasó su fortuna no a base de trucos oscuros ni conspiraciones de humo y espejos, sino mediante algo mucho menos romántico y mucho más poderoso: organización. Comprendió que la joven industria estadounidense necesitaba capital y estructura, no alquimistas financieros. Así, organizó ferrocarriles, bancos y siderúrgicas de una forma que no solo enriqueció a inversionistas, sino que también cimentó el desarrollo de todo un país. Su riqueza, lejos de ser un botín, fue la compensación natural por haber colocado ladrillos en los cimientos industriales de Estados Unidos. Por eso, cada mañana, al afirmar que atraes riqueza a través del servicio, no te estás engañando con optimismo vacío, te estás alineando con una ley universal que gobierna más allá de las bolsas de valores. Tu mente subconsciente empieza a detectar oportunidades de servir donde otros solo ven problemas. Y poco a poco desarrollas lo que podríamos llamar una conciencia de servicio, una sensibilidad perpetua para añadir valor en cualquier terreno, como un agricultor que ve tierra fértil donde otros solo ven polvo. Esa conciencia es magnética, atrae personas, abre puertas oxidadas y convierte desiertos en campos sembrados. El egoísta, en cambio, repele riqueza porque rompe la ecuación esencial del universo: dar antes de recibir. Pretenden cosechar sin sembrar, retirar sin haber depositado, cobrar sin haber ofrecido. Y así, inevitablemente, se encuentran con la bancarrota espiritual y, tarde o temprano, también con la material. La persona con conciencia de servicio, en cambio, se vuelve un imán de prosperidad porque entiende la secuencia elemental de toda vida. Primero el dar, luego el recibir. Primero la semilla, luego la cosecha. Primero el depósito, luego el retiro. No es solo buena práctica empresarial, es la gramática misma del universo. Y quien respeta esa gramática descubre que el éxito deja de ser una mera posibilidad y se transforma en algo aún más inquietante: una certeza. Escucha con atención, porque este principio te liberará para siempre del miedo al fracaso que paraliza a la mayoría de las personas. Cada adversidad, cada fracaso, cada desilusión contiene en sí misma la semilla de un beneficio igual o mayor. Esto no es solo consuelo, es un hecho comprobado, demostrado por cada persona que ha alcanzado un éxito duradero.
Abraham Lincoln fracasó en sus negocios a los 21 años, fue derrotado como candidato a la legislatura a los 22, volvió a fallar en sus negocios a los 24, su prometida murió cuando tenía 26, tuvo un colapso nervioso a los 27, fue derrotado como candidato a presidente a los 47 y a los 52 se convirtió en presidente de Estados Unidos y salvó a la Unión. ¿Ves cómo cada fracaso lo preparaba, lo fortalecía, le enseñaba las lecciones que necesitaba para su destino final? Thomas Edison fue llamado estúpido por su maestro. Fue despedido de sus 2 primeros trabajos por considerarlo improductivo. Mientras inventaba la bombilla eléctrica, falló más de 10,000 veces. Un periodista le preguntó cómo se sentía al haber fracasado tantas veces. Edison respondió: «No he fracasado, he encontrado 10,000 maneras que no funcionan». Cada error lo acercaba más al éxito, porque entendía que el fracaso no es más que una piedra sobre la que construir el camino hacia el logro. Rubén Darby aprendió esta lección de manera dramática durante la fiebre del oro. Él y su tío encontraron oro y lo invirtieron todo en equipo de minería. Después de extraer suficiente mineral para pagar el equipo, el filón desapareció. Tras excavar sin resultados, finalmente abandonaron y vendieron el equipo por unos pocos cientos de dólares. Escucha con atención, porque este principio te liberará para siempre del miedo al fracaso que paraliza a la mayoría de las personas. Cada adversidad, cada fracaso, cada desilusión contiene en sí misma la semilla de un beneficio igual o mayor. Esto no es solo consuelo, es un hecho comprobado, demostrado por cada persona que ha alcanzado un éxito duradero. Abraham Lincoln fracasó en sus negocios a los 21 años. Fue derrotado como candidato a la legislatura a los 22. Volvió a fallar en sus negocios a los 24. Su prometida murió cuando tenía 26. Tuvo un colapso nervioso a los 27. Fue derrotado como candidato a presidente a los 47 y a los 52 se convirtió en presidente de Estados Unidos y salvó a la Unión. ¿Ves cómo cada fracaso lo preparaba, lo fortalecía, le enseñaba las lecciones que necesitaba para su destino final? Thomas Edison fue llamado estúpido por su maestro. Fue despedido de sus 2 primeros trabajos por considerarlo improductivo. Mientras inventaba la bombilla eléctrica, falló más de 10,000 veces. Un periodista le preguntó cómo se sentía al haber fracasado tantas veces. Edison respondió: «No he fracasado, he encontrado 10,000 maneras que no funcionan». Cada error lo acercaba más al éxito, porque entendía que el fracaso no es más que una piedra sobre la que construir el camino hacia el logro. Rubén Darby aprendió esta lección de manera dramática durante la fiebre del oro. Él y su tío encontraron oro y lo invirtieron todo en equipo de minería. Después de extraer suficiente mineral para pagar el equipo, el filón desapareció. Tras excavar sin resultados, finalmente abandonaron y vendieron el equipo por unos pocos cientos de dólares. Vivimos en una era donde todo se exige al instante. Comida en minutos, respuestas en segundos, gratificación en clics. Y sin embargo, hay un principio que no se ha dejado sobornar por la prisa moderna. El éxito duradero se construye poco a poco, con la terquedad paciente del agua que horada la roca. No existen atajos genuinos, ni fórmulas mágicas, ni transformaciones nocturnas que no sean puro humo. El éxito es, como toda obra sólida, una construcción que requiere tiempo, disciplina y persistencia. James J. Hill lo sabía. Pasó 20 años tejiendo vías férreas a través de la naturaleza indomable. 2 décadas de obstáculos, ruinas financieras y burras constantes. Su proyecto era conocido como la locura de Hill. Pero mientras otros se reían, él persistía. Mientras algunos se apresuraban a abandonar, él seguía tendiendo rieles. Y el resultado de esa paciencia obstinada fue el Great Northern, uno de los sistemas ferroviarios más exitosos de América, y con él, la riqueza que convirtió a Hill en un titán de su tiempo.
La paradoja es clara. Quienes buscan lo inmediato cosechan decepciones inmediatas. Quienes perseveran, aunque al inicio vean poco fruto, terminan disfrutando del multiplicador invisible del tiempo. El principio de los rendimientos compuestos no se aplica solo al dinero, sino al carácter, a las habilidades, al aprendizaje. Cada día de esfuerzo añade un ladrillo. Cada lección aprendida allana la siguiente. Al principio parece insignificante, como gotas cayendo en un balde vacío. Pero llega un momento, casi imperceptible, en que ese balde se desborda y todo el esfuerzo acumulado explota en resultados visibles. Marshall Field encarnó este mismo principio cuando el gran incendio de Chicago redujo su tienda a cenizas. Allí, donde cualquier hombre común habría visto el fin, él vio un comienzo. Escogió reconstruir y no solo levantó un negocio, sino un imperio comercial que llevaría su nombre durante más de un siglo. La ironía es brutal. Vivimos en un tiempo que idolatra la rapidez, pero la verdadera grandeza sigue perteneciendo a los que saben esperar, persistir y construir, paso tras paso, como quien coloca rieles en la nada hasta convertirlos en caminos hacia la eternidad. Vivimos en una era donde todo se exige al instante. Comida en minutos, respuestas en segundos, gratificación en clics. Y sin embargo, hay un principio que no se ha dejado sobornar por la prisa moderna. El éxito duradero se construye poco a poco, con la terquedad paciente del agua que horada la roca. No existen atajos genuinos, ni fórmulas mágicas, ni transformaciones nocturnas que no sean puro humo. El éxito es, como toda obra sólida, una construcción que requiere tiempo, disciplina y persistencia. James J. Hill lo sabía. Pasó 20 años tejiendo vías férreas a través de la naturaleza indomable. 2 décadas de obstáculos, ruinas financieras y burras constantes. Su proyecto era conocido como la locura de Hill. Pero mientras otros se reían, él persistía. Mientras algunos se apresuraban a abandonar, él seguía tendiendo rieles. Y el resultado de esa paciencia obstinada fue el Great Northern, uno de los sistemas ferroviarios más exitosos de América, y con él la riqueza que convirtió a Hill en un titán de su tiempo. La paradoja es clara. Quienes buscan lo inmediato cosechan decepciones inmediatas. Quienes perseveran, aunque al inicio vean poco fruto, terminan disfrutando del multiplicador invisible del tiempo. El principio de los rendimientos compuestos no se aplica solo al dinero, sino al carácter, a las habilidades, al aprendizaje. Cada día de esfuerzo añade un ladrillo. Cada lección aprendida allana la siguiente. Al principio parece insignificante, como gotas cayendo en un balde vacío. Pero llega un momento, casi imperceptible, en que ese balde se desborda y todo el esfuerzo acumulado explota en resultados visibles. Marshall Field encarnó este mismo principio cuando el gran incendio de Chicago redujo su tienda a cenizas. Allí, donde cualquier hombre común habría visto el fin, él vio un comienzo. Escogió reconstruir y no solo levantó un negocio, sino un imperio comercial que llevaría su nombre durante más de un siglo. La ironía es brutal. Vivimos en un tiempo que idolatra la rapidez, pero la verdadera grandeza sigue perteneciendo a los que saben esperar, persistir y construir, paso tras paso, como quien coloca rieles en la nada hasta convertirlos en caminos hacia la eternidad. Él solía decir: el secreto del éxito es hacer cosas comunes de manera extraordinaria bien. Y esto requiere paciencia para dominar los detalles y persistencia para mantener altos estándares. La impaciencia es el gran destructor del potencial humano. Hace que la gente abandone sus esfuerzos justo antes del gran avance. Lleva a decisiones pobres, acciones apresuradas y fracasos inevitables. La persona impaciente es como el agricultor que siembra semillas y las desentierra todos los días para ver si están creciendo. La persona paciente entiende que hay una temporada para sembrar y otra para cosechar, y que una no puede apresurarse para llegar a la otra. La persistencia es la cualidad que hace que todas las demás cualidades sean efectivas. Sin ella, el talento se desperdicia, la educación carece de sentido y las oportunidades se pierden.
Pero con ella, incluso una habilidad ordinaria puede lograr resultados extraordinarios. Calvin Coolidge tenía razón cuando dijo, «Nada en el mundo puede sustituir a la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que un hombre talentoso sin éxito. El genio no lo hará. El genio sin recompensa es casi un refrán. La educación no lo hará. El mundo está lleno de graduados fracasados. La persistencia y la determinación solas son omnipotentes». Cada mañana, al afirmar que estás construyendo tu éxito con paciencia y persistencia, programas tu mente para jugar el juego largo. Te inmunizas contra la enfermedad de la gratificación instantánea. Te alineas con las leyes naturales del crecimiento y el desarrollo. Te unes a las filas de aquellos que entienden que el éxito no es un sprint, sino un maratón. No un evento único, sino un proceso. No un destino, sino un viaje que requiere paciencia para recorrerlo y persistencia para seguir adelante sin importar los obstáculos. Tu mente es un jardín sagrado, y como todo jardín, dará frutos de acuerdo a las semillas que plantes en él. Si permites que otros arrojen semillas de miedo, duda y limitación, pronto estarás rodeado de malas hierbas que sofocan tus sueños. Pero si vigilas celosamente ese terreno y siembras solo fe, confianza y visión, tu mente florecerá con abundancia y éxito. El mundo está lleno de voces que intentarán encadenarte con sus fracasos. Te dirán que no puedes porque ellos no pudieron. Te dirán que es imposible porque ellos mismos renunciaron. Te ofrecerán sus excusas como si fueran verdades, pero su derrota no tiene por qué convertirse en la tuya. Marconi fue llamado loco. Sus amigos incluso planearon internarlo cuando habló de enviar mensajes sin cables. Pero él había cerrado sus puertas mentales a todo contagio de duda. Persistió, y hoy la humanidad entera vive en un océano invisible de comunicación inalámbrica. Henry Ford fue ridiculizado por ingenieros, burlado por financieros y hasta desanimado por su propio padre. Pero él escuchó solo la voz interior que repetía, «Sí se puede». Blindó su mente contra la incredulidad ajena y en lugar de aceptar límites, los destruyó. No solo creó el modelo T, dio a luz a toda una industria que transformó el mundo. El pensamiento negativo es un virus, se propaga de mente en mente, roba energía, mata sueños y enferma la voluntad. Si pasas demasiado tiempo entre quejas y críticas, te volverás parte del rebaño de los resignados. Por eso, debes vigilar tu mente con la misma ferocidad con la que defenderías tu hogar contra intrusos. La clave está en la sustitución consciente. No basta con resistir los pensamientos débiles, hay que reemplazarlos con pensamientos poderosos. Si alguien dice que no se puede, responde recordando a quienes sí lo lograron. Si la duda golpea tu puerta, deja entrar a la fe. Si el miedo intenta invadirte, cúbrelo con coraje. Esto no es ingenuidad, es disciplina mental. Tu subconsciente no distingue entre verdad o mentira, obedece lo que le repites con insistencia. Por eso, debes ser un guardián implacable de tus pensamientos, permitiendo entrar solo aquello que te fortalece y te acerca a tu propósito principal. Cada mañana, al declarar que tu mente está cerrada a toda influencia negativa, enciendes tu sistema inmunológico mental. Levantas un muro protector alrededor de tu conciencia y te unes a la élite de los que saben que nos convertimos en lo que pensamos y por eso eligen pensar únicamente en aquello que desean llegar a ser. Esto no es opcional, es la primera línea de defensa en la guerra invisible del éxito. Quien permite que las voces negativas dominen su mente ya está vencido antes de comenzar. La gratitud no es solo una emoción agradable, es una fuerza magnética que atrae más de aquello que valoras. Es una ley tan precisa como la gravedad. Lo que enfocas con emoción crece. Si enfocas tu mente en la escasez, obtendrás más carencia. Si enfocas tu corazón en la abundancia, abrirás las compuertas de la riqueza. La gratitud es la llave maestra que cambia tu mirada, de lo que falta a lo que ya posees.
John D. Rockefeller, mucho antes de ser el titán del petróleo, comenzaba cada día con agradecimiento. Cuando apenas era un contable pobre, sin más que unas monedas para sobrevivir, daba gracias por su salud, por su trabajo, por cada oportunidad de aprender. Ese estado mental lo convirtió en un imán viviente que atrajo a las personas, circunstancias y recursos que más tarde levantarían Standard Oil. Él mismo confesaba que su éxito no se debía solo al genio financiero, sino al hábito de agradecer con sinceridad mientras trabajaba por más. Lo que valoras se multiplica, lo que ignoras desaparece, y lo que desprecias se vuelve contra ti. Tu subconsciente obedece a la emoción dominante que lo alimenta. La queja convoca más motivos para quejarse. La crítica engendra más defectos por descubrir. La obsesión con los problemas fabrica más problemas. Pero la gratitud rompe ese ciclo y lo invierte. Inicia un círculo virtuoso que abre tus ojos a un universo de oportunidades que siempre estuvieron ahí, ocultas por la niebla de la ingratitud. Andrew Carnegie lo entendió con claridad feroz. Desde sus humildes comienzos en una fábrica textil, eligió agradecer cada paso, cada maestro, cada fracaso que le enseñaba. Ese estado mental lo volvió irresistible. Atrajo a los hombres correctos, a las ideas correctas, a las oportunidades correctas, y con ellas levantó su imperio siderúrgico. Cada mañana, cuando pronuncias tu afirmación de gratitud con auténtico fervor, no estás recitando palabras, estás encendiendo una frecuencia de abundancia. Tu mente subconsciente comienza a detectar lo que antes estaba oculto. Desarrollas una conciencia de oportunidad, un radar interno que señala caminos que otros nunca verán. El desagradecido vive en una prisión invisible, rodeado de riquezas que no percibe, de posibilidades que no reconoce, de milagros que no toca. Pero el agradecido vive en un universo en expansión constante, donde cada bendición abre la puerta a otra mayor, donde cada oportunidad reconocida trae consigo un ejército de oportunidades nuevas. Ese es el círculo virtuoso del éxito, y comienza con un acto tan sencillo, tan poderoso, tan transformador como dar gracias con intención y con poder. La indecisión y la procrastinación son asesinas silenciosas, más letales que cualquier crisis económica o catástrofe natural. Han sepultado más oportunidades que la mala suerte y los fracasos combinados. Mientras tú vacilas, la vida sigue su marcha. Mientras calculas cada variable, alguien menos preparado ya está ejecutando. Mientras esperas el momento perfecto, otros conquistan con condiciones imperfectas y se llevan los premios. El rasgo que distingue a los exitosos de los que se quedan siempre en la banca es brutalmente simple. Deciden rápido y rara vez retroceden. Napoleón lo sabía. Atribuía su genio militar a una cualidad concreta. Tomaba decisiones 2 horas antes de que sus generales creían necesario. Esa diferencia mínima se convertía en una ventaja colosal. Mientras sus enemigos debatían, él ya estaba marchando. Mientras reaccionaban a su jugada, él estaba haciendo la siguiente. El universo no negocia con indecisos, premia la acción y castiga la vacilación. Es una ley tan implacable como la gravedad. Cuando actúas, aunque lo hagas a trompicones, desencadenas fuerzas invisibles, creas impulso, obtienes retroalimentación, ajustas el rumbo. Pero cuando dudas, todo se estanca, no generas avance, solo arrepentimiento, y atraes a tu vida el fantasma persistente de las oportunidades perdidas. Hernán Cortés lo entendió con una teatralidad que aún hoy incomoda. Al llegar a México con apenas 600 hombres frente a un imperio de millones, lo primero que hizo fue incendiar sus barcos. Así redujo las opciones a 2, victoria o muerte. No había retirada posible, ni espacio para la nostalgia. Ese acto de decisión radical convirtió a hombres comunes en conquistadores, no por valentía innata, sino porque ya no tenían alternativa. El miedo, sin embargo, es el gran titiritero de la indecisión. Te detienes porque temes equivocarte. Pero aquí está la paradoja liberadora. No existen decisiones erróneas, solo lecciones que maduran en experiencia. Incluso los tropiezos temporales aportan más valor que la parálisis eterna.
La única decisión verdaderamente equivocada es la que nunca se toma. La persona que decide y actúa, aunque se equivoque, siempre está 1000 veces por delante de quien no decide y se queda inmóvil en el lodazal de la duda. Theodore Roosevelt entendió este principio mejor que nadie. Su vida entera fue un monumento a la acción. Su lema lo resumía todo: haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estás. No esperaba condiciones perfectas, porque sabía que jamás llegan. No se escondía detrás del análisis infinito, actuaba, aprendía del golpe o del triunfo y ajustaba el rumbo sin perder tiempo. Así pasó de ser un niño enfermizo, frágil y condenado a la debilidad, a convertirse en el presidente de los Estados Unidos y en símbolo de una energía inquebrantable. El coraje no significa ausencia de miedo, significa avanzar a pesar del miedo. Todos los grandes lo han sentido: Ford, Edison, Carnegie, Lincoln. La diferencia es que ellos no esperaron a que el miedo desapareciera, actuaron con él de compañero de viaje. El valor es como un músculo, solo se fortalece con uso. Cada vez que te lanzas a pesar de la incertidumbre, tu músculo del coraje crece. Cada decisión tomada frente al temblar interior hace que la próxima sea más fácil, más firme, más natural. Por eso cada mañana, al declarar que actúas con decisión y coraje, estás programando tu mente para el movimiento, no para la espera. Te entrenas para detectar oportunidades y saltar sobre ellas antes de que se disipen. Te unes a la hermandad de los que hacen, no de los que opinan, de los que marcan el paso, no de los que lo siguen, de los que deciden, no de los que dudan. Te alineas con la fuerza primordial que empuja al mundo hacia adelante y que, sin excepción, recompensa a quienes se atreven a liderar, aunque tiemblen al hacerlo. Escucha con atención, porque lo que voy a revelarte marcará la línea divisoria entre la vida común que has llevado y la vida extraordinaria que estás destinado a conquistar. Durante 25 años estudié las mentes de más de 500 hombres que moldearon la historia de Estados Unidos: Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller. No buscaba teorías, buscaba el hilo secreto que los unía a todos, y lo encontré. Algo tan simple, tan profundo y tan poderoso que ha permanecido oculto a las masas que arrastran cadenas invisibles de pobreza, fracaso y desesperación. Estos titanes compartían un ritual matutino, una práctica silenciosa que ponía su mente en sintonía con el éxito antes incluso de levantarse de la cama. Mientras la mayoría despierta con los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos pensamientos de derrota, ellos sembraban en su mente las semillas de poder, riqueza y destino. Piénsalo, ¿con qué pensamientos despiertas cada día? ¿Preocupaciones por el dinero? ¿Inseguridad sobre tu futuro? Esa es la pobreza mental que condena al 98% de las personas a una vida de resignación y mediocridad. Pero hoy, ahora mismo, esa cadena puede romperse. Los primeros 5 minutos tras abrir los ojos no son comunes, son la puerta sagrada que define tu jornada entera. En ese instante decides si el día trabajará contra ti o a tu favor. Cada fortuna colosal, cada conquista histórica, cada avance que movió al mundo hacia adelante, comenzó en esos minutos de silencio, cuando una mente decidida pronunciaba ciertas palabras con fe ardiente y convicción absoluta.